como quien dice por ahí cualquiera, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cualquier cosa y le sacamos el control a Dios? Lo quitamos del trono de nuestro corazón, dejamos de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, como dice su palabra, y empezamos a actuar nosotras. Y sin embargo, hoy Dios nos llama a reflexionar sobre esto, ¿no? Que verdaderamente podamos cantar esto con conciencia. Señor, de lo que vendrá, tú tienes el control. Y en un tiempo tan difícil como el que vivimos, Dios nos pide, Dios nos suplica, Dios nos demanda que nuestras familias puedan tener felicidad. Y realmente vamos a encontrar familias felices cuando las familias estén en Cristo. En el mes de la familia, donde por una cuestión de almanaque y por una cuestión de cosas sociales se le regala a mamá, porque es a quien reconocemos, si bien en las escuelas y en todos lados dicen ya que es el mes de la familia, que no sea algo social para nosotros, que podamos en el nombre de Jesús empezar a abrazar a nuestras familias a través de la oración constante, de la oración, esa oración que conmueve el corazón de Dios, de esa oración que hace que la mano de Dios se mueva en favor de nuestras familias. Hay un texto en la Biblia que dice que los pequeños claman en las esquinas de todas las plazas. Y si nos ponemos a pensar en nuestros pequeños, en nuestros hijos, ellos están clamando en las camas de nuestras casas. ¿Cuántos jóvenes en depresión? ¿Cuántos jóvenes en angustias? ¿Cuántos jóvenes que toman la decisión hasta de quitarse la vida porque no encuentran una solución? Y cualquier cosita que les sucede, hacen de eso un océano que no tiene sentido. Y lo más fácil pareciera, sí, me quito la vida, total, ¿a quién le importo? Y Dios en este tiempo nos llama a abrazar a nuestras familias y a tener familias felices. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. El título que le puso el editor es Anden como hijos de luz. Y dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la palabra de Dios nos confronta en esta tarde y nos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos un Padre que dio ejemplo en todas las cosas. Tan grande su ejemplo que dice que Él nos amó, que entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y dice: sean imitadores de Dios. Dios en este tiempo nos va a pedir y nos va a demandar que hagamos lo que Dios hizo. Dice: anden en amor como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó. El tremendo amor de Jesús, que no se guardó nada para sí, sino que lo entregó todo, su vida, su sangre, todo por rescatarnos a cada una de nosotras. Y no hizo un rescate de amor para que nosotras vivamos la vida locamente. Hizo un rescate de amor para que nosotras podamos imitar ese amor. Podamos imitarlo y caminar en ese amor. Dice que se entregó por nosotros. Fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el amor de Jesús no había nada podrido, porque no había mezquindad, porque no había egoísmo, porque no había el pensar en que se podía guardar algo para sí.
El sacrificio de Jesús fue perfecto, es perfecto, porque hasta el día de hoy ese sacrificio, cuando nos encontramos con la cruz, nos salva. Ese sacrificio nos redime. La sangre de Jesús sigue teniendo poder para confrontar las obras de las tinieblas. ¿Y cómo podemos confrontar nosotras las obras de las tinieblas? A través de la oración. Si nosotras oramos, el reino de las tinieblas no le queda más remedio que retroceder, hermanas. Y el primer lugar donde el reino de las tinieblas tiene que huir es en nuestras casas. No podemos decir vamos a la iglesia y en nuestras casas se viven cosas que no son de Dios. Tenemos que hacer que el reino de las tinieblas huya de nuestros hogares. Tenemos que orar por nuestros hijos. Muchos de los nuestros están en su propio mundo. Tenemos que orar para que ellos vuelvan al Señor. Roxana nos compartía que ella oraba por Nico y Nico le decía después, no tengo tiempo, más tarde, un ratito. Pero no es el tiempo nuestro. A veces nosotras nos desesperamos en el tiempo que vivimos hoy, en esto que tenemos hoy. Y no comprendemos que el tiempo de Dios es eternidad. El tiempo de Dios no lo podemos limitar a nuestra mente, porque el tiempo de Dios es infinito, es eterno, y Dios es eterno, y Él es el mismo que creó al principio. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestras vidas muchas veces está desordenada y vacía, y sin embargo el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz del planeta. Cuando nosotros abrimos el corazón y le entregamos al Señor nuestra vida, Dios comienza a ordenarnos. Dios comienza a poner su Espíritu Santo en nuestra vida, comienza a hacer de nuestra vida una habitación y Él comienza a gobernar. Dios establece su reino en nuestras vidas y nuestra vida comienza a cambiar. La familia, entonces, como te decía, es el primer lugar donde experimentamos amor, enseñanza y valores. Necesitamos establecer en nuestras familias el reino de los cielos. Si estás sola en esto, bienvenida, porque Dios está con nosotras, no estamos solas. Y es algo que Dios nos está mandando en este tiempo a hacer. Establezcamos el reino de Dios en nuestra familia a través de la oración, de tener corazones quebrantados y humillados delante del Señor. Muchas familias hoy enfrentan conflictos. Lo peor de todo en una familia no es el conflicto en sí, es la incomunicación que se produce a causa del conflicto. No nos comunicamos, no sabemos hablar. Y si nos ponemos a hablar, terminamos discutiendo, peleando. Y Dios no quiere eso para nosotras. Dios dice la palabra que nos hizo sabias. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Si nosotras tenemos y nos jactamos de tener sabiduría de Dios, tenemos que ser edificadoras. Nuestro hogar debe ser una obra maestra, una obra en ascenso. El otro día hablaba con una chica y me decía que ella vivió un caos, pero que ella ve la mano de Dios restaurando su casa, a sus hijos. Ella ve la mano de Dios que no la soltó, aunque ella pensó en algún momento que estaba sola. Dios siempre está con nosotras y Dios nos hace sabias. El pastor Omar se cansa de decirnos que la sabiduría es el saber hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Sí, porque la palabra de Dios es nuestro manual, nuestra guía de fe y práctica. Sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces lo único que nos queda es decirle al Señor, Señor, empiezo a hacer lo que sé que tengo que hacer. Me dejo guiar por tu Espíritu. Sigo tu palabra, comienzo a orar en mi casa para que las atmósferas cambien, para que el enemigo huya de mi hogar, para que mis hijos sean transformados, para que mi esposo sea mi compañero y haga lo que tiene que hacer conmigo, y vemos tu gloria manifestarse en nuestras casas. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestros hogares.
La felicidad familiar no depende de circunstancias externas. Lo que pase afuera de tu casa no tiene que modificar lo que sí tiene que pasar adentro. Porque afuera se estén matando, vos no te vas a estar matando en tu casa con tus hijos y tu marido. No puede pasar eso. Lo que pase afuera no tiene que modificar lo que pasa adentro de tu casa. Como hijas de Dios tenemos que aprender a depender de lo que Dios dice que tiene que ser nuestro hogar. No nos importa lo que la gente dice que es un hogar. Nos importa lo que la palabra de Dios nos dice lo que debe ser un hogar. La palabra de Dios nos da infinidad de consejos. Entonces la felicidad familiar no depende de lo de afuera, depende de que Cristo está en el hogar, de que Cristo reina en nuestro hogar. La idea clave de una familia feliz es aquella que se centra en Cristo como el fundamento. Dice la parábola que construyeron casas sobre arena, vino el viento y las tiró abajo. Pero si nosotras empezamos a construir nuestro hogar de aquí en adelante, no importa lo que pasó, no importa lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está por delante. Entonces, construimos nuestro hogar sobre la roca que es Cristo. No miramos atrás. Ya lo que está atrás, bueno, la solución no tiene para nosotras, pero Dios lo tiene en control. Lo que sí nosotras podemos hacer es empezar a construir nuestro hogar sobre la roca que es Jesús y hacer lo que Él nos manda para tener un hogar feliz. En Efesios, en Efesios 5, 1 y 2 leímos que tenemos que ser imitadoras de Dios como hijas amadas y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras. El amor de Cristo debe ser el modelo en nuestra familia. Ya te dije anteriormente, Jesús se entregó por amor. Nosotras tenemos que entregarnos a nuestra familia por amor. ¿No te gusta lo que está pasando? ¿No te gusta con la cara que viene tu esposo del trabajo? No lo mires a él. Cuesta, porque a mí me cuesta. Yo soy persona y me cuesta. Me cuesta. No lo miremos a él. Miremoslos a Jesús a través de él. Miremos a Jesús, porque Jesús está en él. Jesús dice que se interpuso entre Dios y nosotros para ser vistos por Jesús. Dios no nos ve, Dios ni nos mira. Andrea ni existe, pero por la sangre de Cristo yo tengo entrada delante del trono de Dios. No miremos más al humano, porque nuestra lucha no es contra el humano, son contra los gobernadores que gobiernan las tinieblas. Nosotros tenemos que mirar a nuestros amados a través de Jesús, como Jesús lo mira. ¿Vos le ves cara de mono cuando viene el trabajo? Míralo con el amor, con todo el amor que Dios te da. Porque ellos también a nosotras nos deben ver con cara de mono a veces, cuando estamos sin peinarnos, sin arreglarnos. Ellos vienen cansados del trabajo y se encuentran con la bruja cachabacha a veces. Y no me digan que no, porque sí. Porque yo soy una bruja cachabacha muchas veces. Me falta la escoba para salir volando, hermanas. No solamente por la facha, sino por el humor, por la actitud, por lo que cargo, ¿no? Y Dios me pide otra cosa. Y esta palabra me confrontó. Porque si yo me miro al espejo de la palabra, yo estoy fallando. ¿Y qué tengo que hacer? Ir al Señor, pedirle perdón. Decirle, Señor, restaurame, limpiame, transformame. Enséñame a mirar a los que viven en mi casa como vos me mirás a mí. Enséñame a perdonar a los que viven en mi casa como vos me perdonás a mí. Enséñame, Señor, y ayúdame porque sola no puedo. Dame tu Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a decirle a Dios, dame tu Espíritu Santo en cada situación que vivimos. Decimos a veces que el Espíritu Santo nos visite. Yo no quiero tener más esa oración. Yo le quiero, todos los días le digo, Señor, vení a vivir en mí. Porque la visita viene un ratito y se va. Pero el que vive en la casa se queda para siempre. El Espíritu Santo tiene que vivir en nosotras. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere en esa plenitud. Vamos a mirar en Colosenses 3, 13 y 14.
Y otra vez me pongo los anteojos porque no veo nada. Colosenses 3. ...13 y 14. Vamos a leer el 12 también. Dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 dice: y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En la familia, ¿cuánta falta hace la mansedumbre, la benignidad, la paciencia, el amor, la templanza? ¿Cuánta falta hace el amor sobre todas las cosas, no? Tenemos que aprender a amar. Otra vez lo vuelve a decir la palabra, como Cristo nos amó a nosotras. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a esperar, porque en nuestro tiempo, como el tiempo de Dios no es mi tiempo no es el del otro. Y a veces nosotros queremos que la gente corra a nuestro ritmo y que ande a veces atropellado, atolondrado. Yo tengo una situación con uno de mis hijos. Yo le digo: por favor, ¿podés hacer esto? Y él me dice: ahora voy. Yo me voy, hago otra cosa de la casa, vuelvo y lo encuentro a mi hijo todavía sentado y no hizo lo que le pedí. Le vuelvo a decir: ¿podés hacer tal cosa que ya te pedí que lo hicieras? Yo me voy. Si estaba lavando la ropa, ya para ese entonces la colgué, hice la cama, barrí, pasé el trapo, limpié el baño. Yo vuelvo y mi hijo sigue sentado con su paciencia y no hizo lo que le pedí. Y él me tiene que ver que los pelos se me ponen así y le digo: ¿pero por qué no hiciste lo que te pedí? Y me dice: ya te dije que ya voy. Mi tiempo no es el tiempo de él. El tiempo de él a mí me desespera. Y nosotras a veces queremos, como estamos aceleradas nosotras, queremos acelerar el tiempo de Dios en nuestra familia. Queremos acelerar el tiempo de Dios en las respuestas que estamos esperando. Le decimos: Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? Y Dios me dice: espera, ya voy. Ya te dije que lo voy a hacer, espera. Y mi hijo me enseña esa lección. Porque yo no puedo esperar el tiempo de él. Porque yo tengo un montón de cosas que hacer. Pero él tiene eso solo que yo le dije que lo hiciera, por favor. Y después sus cosas, ¿no? Pero eso que yo le pedí, él va a tener su propio tiempo, no lo va a hacer en mi tiempo, porque yo estoy apurada y no lo va a hacer. Y tuve que entenderlo. Y como así, en esas cosas, entendí que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Que Dios tiene un tiempo para abrir su mano y saciarnos de su bien. No es cuando yo digo que lo quiero, es cuando Él piense que el tiempo llegó. Entonces, para tener familias felices, tenemos que tener comunicación y respeto. Tenemos que saber perdonar constantemente, porque constantemente nos fallamos y fallamos. Tenemos que buscar la manera de poder orar en familia. A veces se complica por las cuestiones que te dije antes. Tenemos que hacer que la confianza en Dios se fortalezca. Y también tener valores compartidos. Servir, amar, seguir el ejemplo de Jesús. Y ser alegres y ser agradecidos. Apreciar lo que Dios nos dio y celebrar momentos juntos. De nada nos sirve a nosotros decir somos una gran familia cuando nuestro pequeño círculo, nuestro pequeño entorno, a veces estamos todos divididos, todos separados, porque no nos comprendemos, porque no podemos amar como Cristo nos amó,
porque no podemos ser como Jesús fue, porque no podemos cumplir. Necesitamos abrazar a nuestras familias a través de la oración. Van a haber cosas que en muchos momentos te van a doler, no te van a gustar. Háblalas con papá, porque Él está ahí. Él está ahí. Él no se va, Él no te deja sola, que cargues con todo. Vos y yo cargamos con todo porque no sabemos depositar nuestras cargas en el Señor. Pero Él está ahí. Él está ahí. Y siempre lo va a estar. Solamente vos tenés que ir a Él y depositar todo lo que hay en tu corazón y en tu vida al Señor. Y vas a ver cómo Dios empieza a cambiar la historia de nuestras familias. Dios empieza a obrar, como dijo Rosana. Mi hijo vino, dijo que venía un ratito y se quedó la reunión entera. Hubo un cambio en el tiempo que Dios quiso. Así Dios va a hacer con nosotros. Busquemos que Jesús sea el centro de nuestras familias. Busquemos que Jesús tome el control de todas las cosas. Y tratemos nosotras, como hijas de Dios, de vivir los principios bíblicos para tener una familia feliz y bendecida. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a hacer un ejercicio ahora. Agarra tus brazos y abrázate. Así, abrázate. Lo más fuerte que puedas. Lo más fuerte que puedas. Y en ese abrazo, hace de cuenta que es Dios abrazando a los tuyos. Ponele nombre a ese abrazo. Ponele nombre, el de tu marido, el de cada uno de tus hijos. Ponele nombre. Y decirle, Señor, yo quiero una familia feliz. Yo quiero una familia entregada a ti. Aunque ahora no lo veas, Yo quiero que mi familia esté entregada a ti. Yo quiero que mis hijos te sirvan. Yo quiero que mis nietos estén en tu casa. Yo quiero que mi esposo tenga un encuentro contigo. Yo quiero que mis padres puedan conocerte, que mis hermanos te conozcan, que mis sobrinos se entreguen a ti. Abrazalos fuerte ahora y decirle, Señor, no los sueltes, por favor te lo pido, no los sueltes. Ellos son para vos, Señor. Ellos son para vos. La promesa de Dios es que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y la promesa de Dios es vigente hoy. Hoy es el día en que Dios nos hace ver que su amor sigue vigente y es constante. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, tan profunda, Señor. Gracias por el espejo que pones delante de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque estos brazos que hoy están unidos, Señor, están abrazando a los nuestros, Señor. Están abrazando a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, a nuestros tíos, Señor. A todos aquellos, Señor, que vos nos diste como familia, Señor. Los abrazamos, los rodeamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Dios, que este sea tiempo de salvación, Señor. Tiempo de restauración, Señor. Tiempo, Señor, nuevo, donde tu presencia, Señor, se derrama, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Tiempo, Señor, donde en nuestros hogares se puede ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como hijas tuyas, nos volvemos, Señor, contra toda obra del enemigo, Señor, contra todo aquello que quiera arrebatar las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, plantamos bandera de victoria, Señor, sobre cada una de nuestras familias. Te pedimos, Padre, que tomes el dominio y el control, Señor, de cada una de las vidas. Y, Señor,
gracias, Dios. En el nombre de Jesús te clamamos a vos en esta hora, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, sobre esta generación, Señor, y las generaciones venideras, Señor. Porque tu promesa, Señor, es hasta que tú vengas, Señor. Hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo, Señor. Que vas a seguir salvando, Señor, restaurando, rescatando, Dios. Y colocando en pie, Señor, familias con propósito, Dios. Gracias te damos, maravilloso Dios, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. Señor, declaramos en esta hora que de lo que viene, Señor, tú tienes el control y nadie te lo puede quitar, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí el mismo capítulo decía: andad en luz como hijos de luz. Amén. Como para cerrar este tema tan precioso de tener una conducta como cristianos, andad en luz como hijos de luz. Allí creo que es el versículo 7, creo. El final del versículo dice: andad en luz como hijos de luz. Que esta palabra sea de